Gracias, don Manuel. Muchísimas gracias. Voy a empezar esta reflexión con una confesión. No está en los papeles. Y tiene que ver con ese periodo de mi vida en el que era párroco en la diócesis de Astorga, el año 2005. En ese año se produjo en la frontera de Ceuta, en la valla de Ceuta, por primera vez hubo muertos en la valla. Creo recordar que eran 5. De esos muertos, yo, como ustedes, en aquel momento, pues tuve noticia a través de la información que llega en los periódicos, en la televisión. La confesión no tiene que ver con la noticia, sino con lo que pasó dentro de mi cabeza y de mi corazón, que supongo es lo que pasa hoy dentro de muchas cabezas y de muchos corazones. Yo pensé, ¿qué estaban haciendo allí esos chicos? Estaban fuera de lugar. Es normal que se hayan muerto. Es que pensé que era normal que hubiesen muerto en aquella frontera. Probablemente, si no hubiese tenido la gracia de ser enviado a aquella frontera, probablemente hoy continuaría, mucho me temo, teniendo el mismo pensamiento y los mismos sentimientos, mucho me temo. Así que lo que voy a decir en la reflexión, considérenlo dicho sobre todo para mí, y de paso va dicho para ustedes. Está dicho por una persona que seguramente ha tenido que cambiar pensamiento, sentimiento, discurso, y me gustaría subrayar que en este caso y en otros muchos, porque la vida está llena de cosas, han sido los pobres los que me han dado la posibilidad de acercarme a la verdad del Evangelio. Nunca la voy a tener completa, es un pozo sin fondo, pero toda posibilidad de acercamiento a la verdad del Evangelio pasa por la lectura que del Evangelio te hacen los pobres, te llevan a hacer los pobres. Sin los pobres, el Evangelio es inmediatamente falseado y traicionado. La primera reflexión de esta mañana lleva por título «Con el hombre contra ti misma». Ese femenino es de iglesia. Contra ti misma. Está inspirado el título de esta reflexión en una frase del Papa Benedicto que, hablando de Dios y de la encarnación, subrayó que por la encarnación Dios se puso contra sí mismo. Aquel día Jesús volvía de Judea a Galilea. Estaba agotado del camino. Llegó a un pueblo, Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús se sentó junto al pozo. Una mujer llegó a sacar agua. Quiero subrayar lo de agotado del camino. Creo que el apóstol Pablo, recogiendo en la carta a los filipenses el himno que ya hemos oído aquí esta mañana, pero lo voy a repetir. Creo que el apóstol, el himno, recoge
el sentido profundo teológico de ese agotamiento de Jesús. A pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. En su categoría de Dios probablemente no hablaríamos nunca de un Dios agotado. Al contrario, se despojó de su rango, se despojó. Tomó la condición de esclavo, haciéndose uno de tantos, y así, presentándose como simple hombre, se abajó, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí es donde entra el comentario del Papa Benedicto, entra perfectamente. El amor ha puesto a Dios contra sí mismo, porque si se hace ese recorrido desde Dios al hombre, ese anonadamiento, ese aniquilamiento, ese vaciamiento de sí, se hace por amor, y entonces te das cuenta de que el amor pone a Dios contra sí mismo. Lo que nos vacía, de alguna manera, nos pone contra nosotros mismos. Hemos leído este himno muchas veces, hemos orado con él muchas veces. Lo hemos oído en nuestras celebraciones litúrgicas muchas veces. Y puede que de tanto leer y recitar y oír, pues hayamos aprendido también a aguar las palabras, a ignorar lo que las palabras significan, y hayamos transformado en ideología aceptable pues el vaciamiento de Jesús, o si queréis, ese agotamiento de Jesús. Transformamos en ideología el cansancio, la angustia, las lágrimas, el sudor, porque sudó hasta sudar sangre, la soledad, la agonía, la muerte. Por eso, para evitar ideologías sin cuerpo, necesitamos sumergirnos mejor. Necesitamos que los pobres nos sumerjan en la realidad del sufrimiento. Cuando de alguien se dice que está agotado, se quiere decir que se ha vaciado, que ha consumido todas las energías. Y aquel se sentó sin más junto al pozo no es una parada de descanso, es simplemente el significado de un agotamiento que no se puede más. Entonces te recuerda no tanto el camino que va de Judea a Galilea, sino el camino que viene de Dios al hombre, el camino que viene de Dios a nuestra redención, a nuestra salvación, a eso que celebramos como el mayor don que podemos imaginar venido de Dios. No podemos olvidar jamás que ese camino recorrido por el Hijo desde Dios a nuestra realidad es un camino de agotamiento, de vaciamiento. Qué largo el camino desde el cielo a la cruz, desde el Padre a la Samaritana, desde Dios a nosotros. No podemos presentar la encarnación como una ficción, como un juego, como un mito, como un ejercicio de magia divina. Me interesa subrayar, cuando leemos en los Evangelios que Jesús curó al leproso, no piensen jamás que hace magia. Lo que hace es quedarse con la lepra. Él es el que se queda con ella. No hace magia sobre nosotros. El Señor se queda con nuestra debilidad, se queda con nuestras enfermedades, se queda con nuestros pecados, carga con todo aquello con lo que nosotros no somos capaces de cargar. Nuestro Dios
El que reconocemos revelado en Cristo Jesús es un Dios agotado del camino. No hace trampa en este juego. Su encarnación, porque lo es de verdad, es empobrecimiento, es ocultamiento, es sometimiento, es desprotección, es opción por la debilidad. Aquí no está escrito, pero puedo añadir, es emigración. Dios emigra. La encarnación de Dios es enclaustramiento en un seno, es nacimiento en humildad y pobreza, es vida en pobreza y humildad, es muerte en inefable caridad, en humildad consumada, en pobreza radical. La encarnación es amor hasta la muerte. El amor, como veis, ha puesto a Dios contra sí mismo. Fíjense el sentido, luego seguramente si tenemos tiempo volveremos sobre ello, el sentido que puede tener ese, es que no, vamos a recibir a todos, ¿qué podemos hacer para recibir a tantos? Estamos siempre pensando en salvaguardar lo nuestro, no en vaciarnos, sino en protegernos. Y eso no es de Cristo. Ustedes pueden hacerse cristianos de la manera que quieran. Yo digo así, ustedes, me estoy refiriendo a mí, pero no es de Cristo. Agotado del camino, así verás a tu Dios, sea que lo contemples junto al pozo de Sicar, sea que lo mires levantado en alto en el mediodía de la cruz. Agotado del camino. Así te esperará tu Dios cuando vayas al pozo a sacar agua para tu sed. Allí conocerás el don de Dios. Conocerás al que te pide de beber y tú le pedirás a Él y Él te dará agua viva. Por vocación y por gracia somos Iglesia de Cristo en Marruecos. Yo estas palabras las dirigí a mi iglesia hace un tiempo. Somos una iglesia de forasteros y emigrantes. Hay algunos que se preguntan, pero ¿qué pinta un obispo en Tánger si allí no puede haber ni conversiones ni nada? Si allí ni hay cristianos, ¿pero qué pinta allí un obispo? Pues es la iglesia que el Señor ha soñado, una iglesia de extranjeros y peregrinos, que no tenemos patria en este mundo. Allí todos extranjeros. Una iglesia integrada por familias asentadas en Marruecos, muchas de ellas durante varias generaciones, y también por funcionarios, estudiantes, voluntarios, desplazados, personas consagradas, sacerdotes a los que ha sido encomendada la cura pastoral de muy pequeñas comunidades locales. Mi diócesis tiene 7 parroquias. Calculen que en 20.000 kilómetros cuadrados, algo más de 20.000 kilómetros cuadrados, pues los fieles repartidos seamos unos 2.000. Miren a cuánto toca por kilómetro cuadrado. Si estas comunidades cristianas desapareciesen en este momento de ese territorio, la sociedad lo notaría muchísimo. Imaginen el porqué. Como iglesia nos esforzamos por ser en esta tierra testigos del Evangelio de Cristo y presencia viva de Cristo. Como Él, sus discípulos se hacen siervos de la compasión, hijos de la misericordia. Y son muchos los hombres y mujeres en esta iglesia que lo han dejado todo. He dicho los hombres y las mujeres, debía poner antes a las mujeres porque son muchas más, que lo han dejado todo para hallarse
bajo el sol ardiente de un mediodía como el de Jesús en Sicar, en el lugar de encuentro con los sedientos de agua y de Dios. Desde hace años, al pueblo de los pobres que conocíamos asentado en el lugar, la Iglesia de Tánger siempre se ha preocupado de los pobres marroquíes, que los hay, son muchos. Al pueblo de los pobres que conocíamos asentado en el lugar, se ha unido un pueblo en tránsito. Hombres y mujeres que han dejado su mundo, su entorno familiar y cultural, sus raíces, para hacerse huéspedes de la incertidumbre y la precariedad. Mujeres y hombres expertos en sueños rotos. Es este un pueblo joven que hace su travesía del desierto, probado por una sed que devora un tiempo alma y cuerpo de sus gentes. Desde hace años, nuestra Iglesia se siente interpelada por esta dolorosa realidad, por el clamoroso silencio de los pobres, y ha buscado caminos para el encuentro con estos hijos tan queridos y tan necesitados. El Espíritu de Jesús nos ha llevado a un camino en el que son reales las lágrimas, el sufrimiento, la violencia y la muerte. Y son realmente posibles la ternura y la alegría. Yo creo que difícilmente encontraré en ningún grupo, en vuestras parroquias, porque el olfato me da de que estoy entre gente muy comprometida y que seguramente sabe de grupos muy comprometidos en vuestras parroquias, pero difícilmente se encontrará entre nuestras gentes la alegría que se respira en un grupo de emigrantes que no tienen nada machacando el bombo en la misa del domingo en la Catedral de Tánger. En ese camino no se nos permite ser meros espectadores, sino que, ungiéndonos, el Espíritu nos pide llevar a los pobres la buena noticia. El Espíritu te ha ungido, y aquí yo digo Iglesia de Tánger, ustedes lean la iglesia que quieran, para hacer posible junto al manantial tu encuentro con los sedientos. Hemos sido ungidos por el Espíritu del Señor y enviados a los pobres para llevar a los pobres la buena noticia. Tú contra ti misma, Dios contra Dios. Esa parece ser la regla que rige las opciones divinas con relación al hombre. Cristo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Se hizo sediento para que pudiésemos apagar en él nuestra sed. No dijo, aquí no hay agua para todos. Se entregó a la muerte para que pudiésemos tener vida eterna. Se hizo maldición para que en él fuésemos bendecidos. Todo eso se puede ver místicamente significado en la expresión Jesús, agotado del camino, se sentó sin más junto al pozo. Es decir, ese se hizo pobre hasta la muerte. No estaba allí junto al pozo para dar razón de lo justa que es la situación de miseria en que nos hallamos los sedientos. No se ha sentado sobre aquella fuente para defender la inocencia de Dios en nuestra historia de sufrimientos, injusticias, violencia, opresión y muerte.
No comparece Jesús ante la humanidad para justificar protocolos divinos de justicia. Está allí, en el pozo y en la cruz, agotado y sediento, Dios contra Dios, sencillamente para dar de beber. Está allí para que la humanidad sedienta lleve dentro de sí una fuente de agua que salta hasta la vida eterna. No busques otro camino, no sigas otro ejemplo, no escuches a otro maestro. Tú que eres gracia de Dios para el mundo, estás llamada a ser el cuerpo agotado y sediento de Cristo, para que para los pobres, has de ser surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. El poder entiende de intereses, el poder entiende de beneficios, el poder entiende de propiedad. El poder necesita fronteras y vallas que el poder no puede negarse a sí mismo. Pero tú, Iglesia, que eres gracia y eres regalo y eres don de Dios, estás llamada a ser iglesia contra ti misma, lejos del poder y con los pobres, como está cerca de ti Jesús de Nazaret. Como encuentras preparado cada día para ti el pan de la Eucaristía, es decir, a Cristo Jesús. Como una madre está cerca del hijo de sus entrañas, tú contra ti misma, hasta perderte por los pobres para quienes te ha ungido y enviado el Señor. No se acercarán a ti si no los acoge tu corazón antes de que oigan tus palabras. Aquí el primer trabajo que tenemos que hacer es un trabajo de sanación del corazón, para que pensemos con ternura en los emigrantes. Si no sanamos el corazón, siempre los miraremos mal. Es en tu corazón donde has de darles un nombre que te disponga a recibirlos. Tenemos que cambiarles el nombre. Se les suele llamar irregulares, ilegales, sin papeles. Se le da una montaña de nombres que nada tienen que ver con el corazón, o mejor, que los apartan a los emigrantes de nuestro corazón. Dales un nombre que te disponga a recibirlos. Puedes nombrarlos desde su necesidad. Entonces son hambrientos, son sedientos, son desnudos, son desahuciados, son enfermos, son extranjeros, son encarcelados. Y si les das un nombre desde tu fe, entonces son siempre tus hermanos, son siempre el cuerpo misterioso y sufriente del Señor, a quien tú amas. Son los hijos a quienes Dios te envía, porque son sus predilectos. Así con el hombre y contra ti misma, llevando el Evangelio a los pobres, harás presente en el mundo el reino de Dios. Recorrerás tu camino hacia Cristo resucitado. También para ese reino habrás de encontrar nombres que te lo acerquen al corazón, para que lo pidas, lo acojas, lo anuncies, lo lleves a los amados de Dios. En tu oración aprendiste que el de Dios es el reino de la verdad y la vida, es el reino de la santidad y la gracia, es el reino de la justicia y el amor y la paz. Leyendo el Evangelio, has visto
que el reino de Dios llegaba a donde llegaba Jesús, e intuyes que el reino de Dios hoy ha de llegar a donde llegues tú. De labios de Jesús has aprendido que ese reino es herencia reservada para los pobres, para los pequeños, para los humildes y sencillos. Solo ellos pueden recibirlo. Dichosos ellos que aciertan a entrar en un mundo donde Dios es el Rey y en el que la vida social será un ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Estamos obligados a construir este reino. Nunca lo veremos realizado plenamente, pero que vaya con nosotros, que vaya con nosotros. Reino fecundo como semilla en tierra buena, pequeño como grano de mostaza, eficaz como fermento en la masa, deseable más que todos los bienes. Ese es tu destino, esa es tu misión. Buscad el reino de Dios. Lo demás viene añadido. Todos tenemos delante de los ojos la experiencia del reino que no es de Dios. Y nos da, es un reino no deseable para nadie, para nadie. Entonces, razón de más para que nos sintamos responsables del reino de Dios que hemos conocido, en el que hemos entrado, al que hemos sido llamados, que conocemos por dentro, que conocemos de cerca. Lo tenemos que llevar con nosotros a donde vayamos. A quien os pregunte por lo que hacéis en el lugar de vuestra peregrinación, decidle que sois mensajeros del reino de Dios. Decidle que lo lleváis con vosotros. Decidle que ese reino y la justicia que le es propia es vuestra verdadera inquietud, es toda vuestra vida. Si estás en camino hacia los pobres, los pequeños, los humildes y sencillos, estás en camino hacia la Pascua. Vas por el camino que lleva a Cristo resucitado. Segundo apartado de esta reflexión. Con Cristo en la frontera. A la iglesia de Tánger la hizo de frontera la historia, y lo natural hubiera sido que en nuestra vida de creyentes esa frontera significase solo un límite o un confín reconocido entre dos estados soberanos. Pero injusticia, violencia, explotación han llenado de empobrecidos los caminos del mundo, y para ellos muchas fronteras se han transformado en límite impuesto por los poderosos a derechos que son de todos y en desprecio de derechos particulares que tienen los pobres. El egoísmo, la arrogancia, la crueldad. He dicho egoísmo, arrogancia y crueldad. Fíjense si yo, egoísta, arrogante y cruel, me acerco a comulgar todos los días. El egoísmo, la arrogancia, la crueldad han transformado nuestras fronteras en vallas con cuchillas, en barreras que se pretende infranqueables para los empobrecidos de la tierra, en escenario para una trama de privaciones, enfermedades, heridas, mutilaciones, en cementerio de vidas jóvenes y de esperanzas legítimas.
A los creyentes, esa perversión deshumanizada de la frontera nos obliga a situarnos en ella para estar al lado de sus víctimas, no al lado del poder. Y la gracia de Dios, la fuerza de su Espíritu, nos unge para que ahí, al lado de las víctimas, asumamos como testigos de una humanidad nueva, testigos del reino de Dios, nuestras responsabilidades con los pobres y con el Evangelio que para los pobres se nos ha entregado. La perversión de esas fronteras no es episódica, como no lo son la injusticia, la violencia, la explotación y la prepotencia que las han transformado en espacios de muerte. El 31 de octubre se cumplieron 30 años de la aparición del primer cadáver en una playa de la provincia de Cádiz. Creo recordar que era la playa de los Lances, en Tarifa. 30 años. ¿Cuántos cadáveres han aparecido desde entonces en nuestras playas? Estos días la Diputación de Cádiz ha estrenado un documental, dura 65 minutos, con motivo de este 30 aniversario. Es un documental que te saca el sueño. Está hecho simplemente, es un reportaje de naufragios en las costas de nuestra nación, en nuestras costas, al lado de nuestra vida. Ustedes se imaginan la naturalidad con que aparecen en esos documentales, los cadáveres en la playa y la gente tranquilamente tomándose una cerveza en la misma playa o jugando. La naturalidad con la que nos hemos habituado a la presencia de muertos que no son de nadie. Dentro de esa estructura de muerte que muchos quisieran opaca, en realidad lo están consiguiendo, porque la quieren impune, se producen a veces brechas informativas, o porque los muertos no se pueden ocultar, o porque algunas imágenes escapan al control del poder establecido. Aquí estoy hablando del mes de octubre de 2014, en la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Se produjo en la frontera de Melilla una de esas brechas por las que se asomó a nuestra conciencia un episodio en la vida de un hombre, solo unos minutos de su tiempo. Agentes de la Guardia Civil agreden en territorio español a un emigrante que está bajando de la valla. A golpes lo dejan inconsciente. Y en ese estado, sin tomar ningún tipo de precaución sanitaria, lo mueven y por un paso abierto en la valla lo devuelven a territorio marroquí. Estas imágenes las pasó Palazón de Melilla. La evidencia del daño injustamente causado, de la violencia gratuita ejercida. Un emigrante colgado de la valla no puede defenderse de ninguna manera. ¿Cómo haces a golpearlo? ¿Cómo haces a golpear? Espera que se canse y ya bajará. La violencia gratuita ejercida, la evidencia del trato humillante dispensado. Yo que vi cómo lo sacaban. Fui párroco durante 5 años en una tierra donde durante unos meses al año se abría la veda para la caza al jabalí. Bueno, pues aquel emigrante lo llevaban
como se lleva un jabalí en el monte, lo atas a un palo y te lo llevas así colgado. La evidencia del trato humillante dispensado exige que exprese la solidaridad de esta Iglesia con ese hombre, con todos los emigrantes, y nuestra comunión con él. Y hace urgente que esta Iglesia reconozca públicamente a esos emigrantes, bautizados o no, como hijos suyos, y que a toda persona de buena voluntad, también a las autoridades de los pueblos y a las fuerzas del orden, pida para ellos en justicia lo que se les debe y por solidaridad lo que necesitan. La perversión de la frontera irrumpe con fuerza en nuestra Eucaristía dominical. La violencia de la realidad hace que la palabra de Dios proclamada en la liturgia resuene casi como un sarcasmo en los oídos de los oprimidos y como una blasfemia en los oídos de Dios. Usted dice, yo soy el Señor, no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Aclamad la gloria y el poder del Señor, porque es grande el Señor. Claro, yo pronuncio estas palabras en la catedral. Lo puedo hacer. Pero seguramente que delante de mí tengo a gente que ya ha estado en las pateras o en las vallas. Y que la palabra de Dios, aunque esté en la catedral escuchándola, ya la escucha desde la patera. Y por lo menos yo intento, ya no soy capaz de hacerlo de otra manera. Yo oigo la palabra de Dios siempre dentro de una patera, aunque nunca haya estado en ellas. Y allí es donde me tiene que resonar la verdad de la palabra de Dios. A ver qué significa en esa patera, yo soy el Señor y no hay otro, aclamad la gloria y el poder del Señor. Si no la oímos en comunión con los pobres, la de Dios será una palabra pronunciada solo para halagar el oído de los grandes y no para enjugar las lágrimas de los pequeños. Y tú, Iglesia, cuerpo de Cristo, Iglesia de pobres que se arriesgan por un sueño en las vallas de una frontera, tú buscas con todos una luz para que la palabra del Señor resuene verdadera y consoladora en el corazón de cada uno de sus hijos. Si te pones del lado del que oprime, la palabra de Dios suena solo a sarcasmo y blasfemia. Si te pones del lado de los oprimidos, si cierras filas en torno a ellos, si caminas indefensa con ellos hacia su futuro, si te haces pacífica con ellos, entonces con ellos y con Cristo reconocerás verdaderas las palabras de la profecía y en tu camino resonará poderoso y consolador el salmo de tu oración. Es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Los dioses de los gentiles son los dioses del poder, los dioses de la injusticia y de la violencia. Esos dioses son solo apariencia. Tú no avanzas con violencia hacia los violentos. Los vences con las armas de tu fe, de tu esperanza, de tu amor. Los haces enmudecer con la fuerza de tu canto. Si te mantienes al lado de los pobres, estarás siempre al lado de Cristo Jesús, Cordero degollado y vencedor. En ese fragmento de realidad de la frontera que hemos podido conocer, hay un aspecto que considero necesario señalar por significativo e inquietante, el de la frontera de Melilla, aquel emigrante bajado a palos. Un hombre bajaba por la valla de la frontera y cayó en manos de unos vigilantes que lo molieron a palos hasta dejarlo medio muerto.
Ellos, los vigilantes de la frontera, fueron los primeros en verlo desvanecido, pero no lo atendieron, simplemente se desentendieron de él y lo echaron al otro lado de la frontera, porque es más importante el territorio que el hombre. Es más importante el país que el hombre. Mientras se lo llevaban, a su lado pasó un vehículo médico. Se ve pasar aquel vehículo, que no se detuvo. Lo mismo hizo una ambulancia. En el mismo vídeo se ve pasar una ambulancia que tampoco se detuvo. Y de largo pasaron también unos ciudadanos que hacían su caminata de siempre contra el colesterol y los kilos. Buenas personas que hacían footing. Nadie hizo caso de aquel chico. Es como si en este jirón de realidad fronteriza la parábola del buen samaritano se hubiese quedado sin el personaje principal, sin el samaritano compasivo. No apareció por ningún lado. Esa ausencia es sobrecogedora. Se nos ha permitido ver una parábola de la indiferencia globalizada. Entonces yo me pregunto si se nos ha hecho ver una parábola de la realidad en la que vivimos. Como Iglesia, unimos nuestra voz a la de instituciones y personas que han pedido que se esclarezcan los hechos de ese día. No se ha esclarecido nada. Es más, creo recordar, qué escándalo, que el ministro del Interior de aquel momento, católico practicante, concedió una medalla a los guardias civiles que apalearon a aquel chico. Una medalla. Si yo fuese guardia civil, miembro del cuerpo, yo protestaría. Si yo fuese guardia civil, yo protestaría. Esa medalla deshonra al cuerpo de la Guardia Civil, no honra a unos guardias. Pero la Guardia Civil son militares y tienen que callarse, que si no, seguramente muchos de ellos estarían gritando. Pedimos que se autorice la presencia de observadores independientes que puedan informar sobre el respeto o la violación de los derechos que asisten a las personas en las fronteras. Esta es una petición que nadie va a oír. Habrán observado que cuando se da información de las fronteras, nunca es información directa. No hay periodistas en las fronteras. Siempre es información que llega a través de las delegaciones de gobierno o a través de representantes de las fuerzas del orden. Con lo cual, ¿tienen ustedes información sobre la frontera? No, ninguna. Lamentamos que las autoridades de los estados presten más atención a la impermeabilidad de las fronteras que al bien de las personas. Lamentamos que a un hijo de esta Iglesia, que se hallaba en situación de manifiesta necesidad, se le haya tratado en la frontera de Melilla como nadie en su sano juicio hubiese tratado en ningún lugar a un animal herido. Y denunciamos una información que por engañosa, interesada y continuada ha hecho posible, se diría que ha hecho normal, esa escena de violencia gratuita y de indiferencia colectiva que hemos visto representada para vergüenza y asombro de todos en la frontera de Melilla. Esto se repite en la frontera con muchísima frecuencia. De los muertos ni nos enteramos. Iglesia sin fronteras. Para nuestra confusión, a los cristianos demasiadas veces se nos encuentra cerca del poder y lejos de los pobres.
Ni siquiera nos damos cuenta de que por ese camino nos excluimos de Jesús. Nos excluimos del Evangelio de Jesús. En Jesús de Nazaret, Dios se nos ha revelado sin fronteras. Solo sueña que la casa se le llena de hijos. Imagínate que pone fronteras a la puerta. A ti, Iglesia, cuerpo de Cristo, te hizo de los pobres el mismo amor que te hizo de Jesús. Iglesia sin fronteras. Iglesia, madre de todos. Iglesia que a todos se ofrece, espaciosa y abierta como el corazón de Dios. Iglesia que sueña, como Dios, con tener la casa llena de hijos. Llena. Y dice, ay, no hay sitio para todos. No. Claro que tenemos sitio para todos. ¿Cuánto tiempo me queda? 10 minutos. 10 minutos. Entonces, en 10 minutos, algunas pequeñeces necesarias. Primero, pequeñeces. Denunciar la ambigüedad de nuestras razones y de nuestra fe. Lo he podido constatar muchas veces. Si reivindico el derecho de toda persona a emigrar o denuncio la violación sistemática de ese derecho en las fronteras de Europa, esa reivindicación y esa denuncia levantan ampollas, también en ambientes políticos, pero sobre todo entre hombres y mujeres que se dicen cristianos y que ven en el emigrante no al hermano que el Evangelio permitiría reconocer, sino una amenaza para el propio bienestar e incluso para una supuesta identidad cristiana de la sociedad. Este discurso lo oí en los alrededores del Vaticano, en eso que se llama la curia. Dice, es que están invadiendo Europa y Europa se está islamizando. Ellos tienen hijos. Dijo, apresúrense ustedes a tenerlos. Esto se lo decía un cardenal. La identidad cristiana. ¿Qué es esto de la identidad cristiana? Entonces me hacen objeciones que consideran irrefutables. ¿Acaso quiere usted suprimir las fronteras? Si no hay trabajo para nosotros, ¿cómo vamos a recibir a más gente? ¿Es que quiere usted aumentar el número de los parados? Dice usted, podemos compartir con el emigrante nuestro poco de leña. Salió hoy por ahí. Nuestro poco de pan. Es el Evangelio de mañana, si no recuerdo mal. ¿Con cuántos emigrantes hemos de compartir nuestro pan? 100.000, 100 millones. Esto está entrecomillado. Quienes eso preguntan, ni siquiera se dan cuenta de que están hablando del emigrante como si fuese propiedad suya. Nosotros disponemos si entran o salen. Tengo preparada una carta para Dios para que vuelva a mezclar los colores, porque a los negros los hizo demasiado fácilmente identificables. Hay que volver a mezclar. Pero a los negros, cuando no querían salir, los hemos sacado a patadas en el trasero para trabajar en el algodón y en el cacao y en tantas cosas que contribuyeron a hacernos a nosotros ricos. Y ahora que ellos quieren salir, de nuevo a patadas en el trasero, los devolvemos a sus chozas. ¿Pero esto qué es? Somos siempre los dueños de otros, los dueños, los amos. Y tanto menos caen en la cuenta de que esas preguntas no se hacen desde la fe en el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no se hacen tampoco desde el respeto de los derechos humanos.
La Carta de los Derechos Humanos reconoce a toda persona el derecho a emigrar, solo que nosotros hemos limitado eso al turista, al que tiene dinero en el bolsillo. El pobre no puede emigrar. Pues la Carta no excluye a los pobres de ese derecho. No caen en la cuenta de que esas preguntas no se hacen desde la fe en el Dios de nuestro Señor Jesucristo, sino que las formula la fe en el Dios dinero, más aún el egoísmo al que el dinero lleva sistemáticamente. La expresión el dinero de injusticia o el dinero injusto que sale por el Evangelio de San Lucas, probablemente no se refiere a un dinero ganado injustamente, sino a un dinero que necesariamente nos lleva a la injusticia, nos lleva a ser injustos. En las cuentas del Dios dinero, el que no comparte gana. En las cuentas del Dios de Jesús, cuentas según el Evangelio o matemáticas de Dios, el que no comparte pierde. Aquí tenemos que aprender matemáticas otra vez, hay que volver a la escuela. Y sobre todo, a mí cuando terminé los estudios de teología en Salamanca, mis superiores me mandaban a estudiar matemáticas. No, se me daban bien, y fue un acierto decir no. Sí. No se dan cuenta, sobre todo, no se dan cuenta de que se han quedado ciegos, de que no han empezado a creer, no han visto a Dios en el hombre, no han reconocido a Cristo en el necesitado y lo han abandonado. Créanme, yo llevo en el corazón a los emigrantes, pero mi preocupación no son ellos. Mi preocupación somos nosotros los que los tenemos fuera de nuestra vida. ¿Ustedes por quién se preocuparían? ¿Por Lázaro o por el Epulón? Pues los epulones estamos de este lado. A Lázaro tengo que ocuparme de él para que él no me deje fuera mañana del reino donde va a estar. Si hubiesen empezado a ver estos preguntones, entonces sabrían que la respuesta a sus preguntas no termina en 100 millones, sino en todos. Dice, ¿a cuántos tengo que acoger? A todos. Todos. Aquel día, los chicos, cuando digo los chicos me refiero a los que entonces estaban en el bosque desde hace unos meses, no están porque el ejército los ha deportado. Los teléfonos que antes respondían en el bosque ahora responden en Casablanca o en Tiznit, ¿verdad? Aquel día los chicos hablaban de 2 muertos. Era la noche vieja de 2017. Habían intentado pasar a Ceuta. Volvemos a preguntar por si no hemos entendido bien. Digo, volvemos, hablo en primera persona de plural, porque cada semana yo subía al bosque a llevarles alimentos y subo con un camerunés normalmente. Y hablamos con ellos. En la conversación saltaron fuera estos 2 muertos. ¿Seguro que ha habido 2 muertos en la noche vieja? Dice, seguro, cierto. Entonces les pregunto por el soldado marroquí que, según información aparecida en la prensa de Ceuta, habría perdido esa noche un ojo como consecuencia del impacto de una piedra lanzada por emigrantes. La información la dan siempre o las fuerzas del orden o las delegaciones de gobierno. No, padre, no es así. El que ha perdido un ojo es un camerunés.
Al atardecer de aquel lunes 2 de enero de 2017, volvíamos a casa con la tristeza de saber que en el intento de pasar a Ceuta en la Nochevieja habían muerto 2 chicos, uno de Camerún, otro de Guinea-Conakry, y que otro había perdido un ojo, un camerunés. El cuerpo se te llena de un dolor que te hace daño, un sentimiento de impotencia. Pero al mismo tiempo, la fe te va gritando por dentro que puedes todavía orar, que todavía es necesario dar pan, que puedes siempre luchar para que mañana el mundo sea algo mejor. Y creo que lo podemos dejar aquí, luchar para que mañana el mundo se parezca un poquito más al reino de Dios. Gracias.